Vamos, vamos, lo tranquilizó Halloran, mientras atraía su cara contra la sarga áspera de su americana, que olía débilmente a naftalina. Está bien, hijo, si este dedo quiere estar en la boca, déjalo que se dé el gusto. Lo animó, pero su expresión era de inquietud. Verás, Denny, lo que tú tienes yo lo llamo esplendor. Es lo que la Biblia llama tener visiones y algunos hombres de ciencia precognición. He leído sobre este tema, hijo. Lo he estudiado. Todas esas palabras significan ver el futuro. ¿Entiendes lo que significa? Sin apartar la cara de la chaqueta de Halloran, Denny hizo un gesto de asentimiento. Recuerdo el esplendor más intenso que he tenido. No será fácil que lo olvide. Fue en 1955 y yo todavía estaba en el ejército, con destino en Alemania Occidental. Faltaba una hora para la cena y yo estaba de pie ante el fregadero, riñendo a uno de los pinches porque pelaba mal las patatas. Dame, que te mostraré cómo se hace, le dije. Él me dio la patata y el pelador y de pronto la cocina entera desapareció. Así, como lo oyes. ¿Dices que ese chico se te aparece antes de que tengas sueños? Denny asintió con la cabeza. Halloran le pasó un brazo por los hombros y agregó: para mí es como oler a naranja. Esa tarde había estado sintiéndolo sin darle importancia, porque estaban en el menú de esa noche y teníamos 30 cajones de naranjas de Valencia. En aquella maldita cocina todo el mundo olía a naranjas. Por un momento fue como si me hubiera desmayado. Después oí una explosión y vi llamas. Había gente que gritaba y sirenas. Y oí ese ruido, ese silbido que solo puede hacer el vapor. Después me pareció que me acercaba un poco más a lo que fuera, y vi un vagón de ferrocarril que había saltado de las vías y estaba tendido de costado, y sobre él leí Ferrocarril de Georgia y Carolina del Sur, y supe que mi hermano Carl iba en ese tren y que había muerto. Después todo desapareció y me vi frente a ese pinche, estúpido y asustado, que seguía con la patata y el pelador en la mano. ¿Se siente bien, sargento?, me preguntó. Y yo le dije: no, mi hermano acaba de morir en Georgia. Y cuando por fin mi madre me llamó desde la larga distancia, me contó cómo había sido. Pero mira, muchacho, yo ya sabía cómo había sido. Lentamente movió la cabeza como para apartar el recuerdo y miró al chico, que lo contemplaba con los ojos muy abiertos. Pero lo que tú tienes que recordar, hijo mío, es esto: que esas cosas no siempre resultan verdad. Recuerdo que hace 4 años tuve un trabajo de cocinero en un campamento de muchachos en Maine, sobre el lago Long. Pues cuando estaba ante la puerta del embarque del aeropuerto Logan, en Boston, esperando mi vuelo, empecé a sentir olor a naranjas, por primera vez en unos 5 años, creo. Entonces me pregunté qué demonios pasaba y me fui al cuarto de baño y me encerré en uno de los lavabos para estar tranquilo. No me desmayé, pero empecé a tener la sensación cada vez más fuerte de que mi avión iba a estrellarse. Después desapareció la sensación y se fue el olor a naranjas y supe que la cosa había terminado. Me volví al mostrador de la Delta Airlines y cambié mi vuelo por otro, para 3 horas después. ¿Y sabes lo que sucedió? ¿Qué? Susurró Denny. Nada, respondió Halloran y soltó la risa, aliviado al ver que el niño también se reía un poco. Absolutamente nada. El otro avión aterrizó a su hora y sin el menor inconveniente. Así que ya ves, a veces esos sentimientos no llegan a nada. Ah, se enteró Denny. O si no, está lo de las carreras. Yo voy mucho a las carreras y por lo general me va muy bien. Cuando van hacia la salida me pongo junto a la barandilla y a veces siento un pequeño esplendor por algún caballo.
Generalmente esas sensaciones me son muy útiles y siempre me digo, algún día voy a acertar las 3 carreras de la apuesta triple y que con eso ganaré lo bastante para jubilarme antes. Pero todavía no me ha pasado y en cambio muchas veces he vuelto a casa a pie desde el hipódromo en vez de hacerlo en taxi y con la billetera llena. Nadie esplende todo el tiempo, como no sea tal vez Dios allá en el cielo. Sí, señor, asintió Denny, pensando en la vez, casi un año atrás, que Tony le había mostrado un bebé dormido en su cuna en la casa que tenían en Strovington. Denny se había emocionado mucho y había esperado, porque sabía que esas cosas llevan tiempo, pero el bebé no había llegado. Ahora escúchame, continuó Halloran, mientras tomaba en las suyas las manos de Denny. Yo he tenido aquí varios sueños malos y algunas malas sensaciones. Llevo 2 temporadas trabajando aquí y tal vez una docena de veces pesadillas. Y tal vez una docena de veces me pareció que veía cosas. No, no te diré qué, porque no son para un muchachito como tú. Cosas malas, simplemente. Una vez fue algo que tenía que ver con esos malditos setos recortados de manera que parezcan animales. Otra vez hubo una doncella que se llamaba Dolores Vickery y que tenía cierto esplendor, aunque no creo que ella lo supiera. El señor Ullman la despidió. ¿Sabes lo que quiere decir eso, Doc? Sí, señor, asintió candorosamente Denny, porque a mi papá lo despidieron de su trabajo como profesor y creo que por eso estamos en Colorado. Bueno, pues Ullman la despidió porque ella dijo que había visto algo en una de las habitaciones, donde había sucedido algo malo. Fue en la habitación 217 y quiero que me prometas que no entrarás allí, Denny, en todo el invierno, ni te acerques siquiera. Está bien, accedió Denny. ¿Y esa señora, la doncella, te pidió a ti que fueras a ver? Sí, me lo pidió, y allí había algo malo, pero no creo que fuera una cosa mala que pudiera dañar a nadie, Denny. Eso es lo que intento decir. A veces la gente que esplende puede ver cosas que van a suceder y creo que a veces pueden ver cosas que ya han sucedido, pero son simplemente como las figuras de un libro. ¿Viste alguna vez un libro con una figura que te asustara, Denny? Sí, respondió el chico, pensando en el cuento de Barba Azul y en la figura en que la nueva esposa de Barba Azul abre la puerta y ve todas las cabezas. Pero sabías que no podía hacerte daño, ¿no es eso? Sí. Denny no lo decía muy convencido. Bueno, pues así son las cosas en este hotel. No sé por qué, pero parece que de todas las cosas malas que sucedieron alguna vez aquí, de todas ellas quedan como pedacitos que andan todavía dando vueltas por ahí, como recortes de uñas o desperdicios que alguien poco limpio hubiera barrido debajo de una silla. No sé por qué tiene que suceder precisamente aquí. Me imagino que en casi todos los hoteles del mundo pasan cosas malas y yo he trabajado en muchos sin tener problemas. Solo aquí. Pero, Denny, no creo que esas cosas puedan hacerle daño a nadie. Subrayó cada palabra de las que iba diciendo con una leve sacudida de los hombros del chico. De manera que si vieras algo en un pasillo o en una habitación o fuera, junto a los setos, limítate a mirar hacia otro lado, y cuando vuelvas a fijarte, la cosa habrá desaparecido. ¿Entiendes? Sí. Denny se sentía mucho mejor, más calmado. Se puso de rodillas para besar la mejilla de Halloran y lo estrechó en un gran abrazo, que el cocinero le devolvió. «Tus padres no esplenden, ¿verdad?», le preguntó después. «No, creo que no. Yo hice una prueba con ellos, como la hice contigo», dijo Halloran, «y tu mamá se sobresaltó un poquitín. ¿Sabes? Yo creo que todas las madres esplenden un poco, por lo menos hasta que los chicos son capaces de cuidarse solos. Tu papá...
Durante un momento, Halloran se interrumpió. También había tanteado al padre del niño y simplemente no sabía. No era como verse frente a alguien que tuviera esplendor o que decididamente no lo tuviera. Hurgar en el padre de Denny había sido raro, como si Jack Torrance tuviera algo que ocultaba, o algo que mantenía tan profundamente sumergido dentro de sí mismo que era imposible de alcanzar. No creo que él esplenda para nada, concluyó Halloran, así que por ellos no te preocupes. Cuídate tú y nada más. No creo que haya aquí nada que pueda dañarte, con que mantén la calma, ¿de acuerdo? De acuerdo. Denny, Doc. Denny levantó la vista. Es mamá que me llama. Tengo que irme. Ya lo sé, asintió Halloran. Que lo pases bien aquí, Denny, lo mejor posible. Claro. Gracias, señor Halloran. Me siento mucho mejor. Sonriente, un pensamiento afloró en su mente. Dick, para mis amigos. Sí, Dick, claro. Sus ojos se encontraron y Halloran le hizo un guiño. Denny se deslizó por el asiento del coche hasta abrir la portezuela del acompañante. Mientras se bajaba, Halloran volvió a hablar. ¿Denny? ¿Qué? Si hay algún problema, llámame, con un grito bien fuerte, como el de hace unos minutos. Aunque yo esté en Florida, es posible que te oiga, y si te oigo vendré corriendo. De acuerdo, repitió Denny, y sonrió. Cuídate, muchachote. Me cuidaré. De un golpe el chico cerró la puerta y atravesó a la carrera al aparcamiento. En la terraza, Wendy lo esperaba con los codos apretados contra el cuerpo para protegerse del viento helado, mientras Halloran los observaba. Su sonrisa se desvaneció. No creo que aquí haya nada que pueda hacerte daño. No creo. Pero, ¿y si se equivocaba? Desde que vio aquello en la bañera de la habitación 217, Halloran había sabido que esa sería su última temporada en el Overlook. Eso había sido peor que cualquier figura en cualquier libro, y desde aquí el niño que corría hacia su madre parecía tan pequeño. No creo. Sus ojos se desmayaron hacia los animales del jardín ornamental. Bruscamente puso el coche en marcha, hizo los cambios y se alejó, tratando de no mirar atrás. No pudo, naturalmente, y naturalmente la terraza estaba vacía. Madre e hijo habían vuelto a entrar. Era como si el Overlook se los hubiera tragado. 12. Recorrido solemne. ¿De qué hablabais, tesoro? Le preguntó Wendy mientras volvía a entrar. Oh, de nada. Pues para ser de nada habéis hablado bastante. El niño se encogió de hombros y en el gesto Wendy vio al padre. El propio Jack no podría haberlo hecho mejor. Ya no conseguiría sacarle nada más a Denny. Sintió una fuerte exasperación mezclada con un amor más intenso aún. El amor era desamparado. La exasperación venía de la sensación de que deliberadamente la excluían. Con ellos dos, a veces Wendy se sentía como una extraña, un actor de tercer orden que por accidente se encuentra en el escenario mientras se desarrolla la acción principal. Bueno, pues este invierno sí que no podrían excluirla. Sus dos varones exasperantes estarían demasiado juntos para poder hacerlo. De pronto se dio cuenta de que sentía celos de la intimidad entre su marido y su hijo y se sintió avergonzada. Eso se parecía demasiado a lo que debía de haber sentido su propia madre, demasiado para que estuviera cómoda. El vestíbulo estaba ya vacío, salvo la presencia de Ullman y del empleado principal del mostrador, que hacían el recuento del efectivo en la caja registradora, y de un par de doncellas que se habían puesto ya pantalones y suéteres abrigados y que, de un pie ante la puerta de enfrente, miraban hacia afuera, con el equipaje amontonado en torno de ellas. También Watson, el de mantenimiento, andaba por ahí y al ver que Wendy lo miraba le hizo un guiño, decididamente lascivo. Presurosamente Wendy apartó los ojos.
Con aspecto de ensoñación y arrobamiento, Jack estaba junto a la ventana que había al salir del restaurante, mirando el paisaje. Aparentemente ya habían terminado con la caja registradora, porque Ullman la cerró con un gesto autoritario, puso sus iniciales en la cinta y la guardó en un pequeño estuche con cremallera. Wendy aplaudió silenciosamente al empleado del escritorio, que parecía muy aliviado. Y Ullman parecía la clase de tipo que podía sacar cualquier falta de dinero del pellejo del empleado principal, sin siquiera verter una gota de sangre. A Wendy no le preocupaba mucho Ullman ni sus modales solícitos y ostentosos. Era como todos los jefes que ella había tenido en su vida, hombres o mujeres. Con los huéspedes se mostraría dulce como la sacarina y un tirano despreciable cuando estaba entre bambalinas con el personal. Pero ahora la escuela había terminado y en el rostro del empleado se leía, con letras mayúsculas, el placer. Vacaciones para todos, salvo para ella y Jack y Denny. Señor Torrance, llamó perentoriamente Ullman, ¿quiere venir aquí, por favor? Jack se le acercó, mientras con un gesto de la cabeza indicaba a Wendy y a Denny que se acercaran también. El empleado, que había desaparecido un momento, volvió a salir con un abrigo puesto. Que lo pase usted bien, señor Ullman. Lo dudo, replicó Ullman con aire distante. El 12 de mayo, Braddock. Ni un día antes ni uno después. Sí, señor. Braddock dio la vuelta al mostrador con la expresión sobria y digna que correspondía a su puesto, pero cuando daba la espalda a Ullman se le vio sonreír como un niño. Habló brevemente con las dos muchachas que todavía esperaban el coche en la puerta y después salió, seguido por un breve estallido de risas ahogadas. Wendy empezó a notar el silencio del lugar, que se había abatido sobre el hotel como una densa manta que amortiguara todo, salvo el débil latido del viento crepuscular. Afuera, desde donde estaba, Wendy podía ver a través del despacho interior, que ahora estaba pulcro hasta parecer esterilizado, con sus dos escritorios desnudos y los dos archivadores de cajones grises. Más allá se distinguía la impecable cocina de Halloran. Las enormes puertas dobles, sostenidas por cuñas de goma, se mantenían abiertas. Pensé dedicar unos minutos extra a mostrarle a usted todo el hotel, anunció Ullman, y Wendy pensó que en su voz era siempre tan perceptible la H mayúscula. Imposible no oírla. Estoy seguro de que su marido llegará a conocer perfectamente todos los vericuetos del Overlook, señora Torrance, o indudablemente usted y su hijo se mantendrán de preferencia en el nivel del vestíbulo y de la primera planta, donde están sus habitaciones. Sí, sin duda, murmuró formalmente Wendy y Jack le echó una mirada de advertencia. Es un lugar hermoso, comentó alegremente Ullman, y a mí me encanta mostrarlo. Vaya si te encanta, pensó Wendy. Subamos a la tercera planta y desde allí iremos bajando. Ullman hablaba con verdadero entusiasmo. Si le hacemos perder el tiempo, empezó a decir Jack. Nada de eso, le aseguró Ullman. La tienda está cerrada. Tut fini, por esta temporada por lo menos, y pienso pasar la noche en el Boulder o en el Boulderado. Por cierto, es el único hotel decente que hay en este lado de Denver, a no ser el propio Overlook, claro. Por aquí. Juntos entraron en el ascensor, que estaba lujosamente decorado en cobre y bronce, pero se hundió visiblemente antes de que Ullman cerrara la puerta. Denny demostró cierta inquietud y Ullman le miró sonriendo. Sin mucho éxito, el chico intentó sonreírle a su vez. No te preocupes, jovencito, que es seguro como una casa, lo tranquilizó Ullman. También lo era el Titanic, señaló Jack, mirando el globo de cristal tallado que pendía del techo del ascensor. Wendy se mordió la mejilla por dentro para contener una sonrisa. A Ullman no le divirtió la observación. De un golpe cerró la puerta interior.
El Titanic no hizo más que un viaje, señor Torrance, y este ascensor ha hecho miles desde que lo instalaron en 1926. Eso me tranquiliza, declaró Jack, y revolvió el pelo de Denny. El avión no se nos va a estallar, Doc. Ullman movió la palanca y durante un momento no hubo nada más que un estremecimiento bajo los pies de todos, acompañado por el torturado gemido del motor. Wendy tuvo una visión de los cuatro, atrapados entre dos pisos como moscas en una botella, para que los encontraran en la primavera, un poco incompletos, como a los del grupo Donner. ¡Oh, basta ya! El ascensor empezó a subir, al principio con vibraciones, golpes y estremecimientos desde abajo. Después el movimiento se suavizó. En el tercer piso, Ullman lo detuvo bruscamente, corrió a la puerta corrediza y abrió la exterior. La caja del ascensor seguía estando unos 15 centímetros por debajo del nivel del suelo. Denny se quedó mirando la diferencia de altura entre el vestíbulo de la tercera planta y el piso del ascensor, como si acabara de darse cuenta de que el universo no era tan cuerdo como le habían contado. Ullman carraspeó y elevó un poco el ascensor. Volvió a detenerlo con una sacudida, todavía con 5 centímetros de desnivel. Y todos salieron. Liberando del peso, el aparato subió de un salto casi al nivel del suelo, lo que a Wendy no le resultó nada tranquilizador. Fuera o no fuera seguro como una casa, decidió que ella subiría o bajaría por las escaleras, y por nada del mundo dejaría que subieran los tres juntos en un artefacto tan inseguro. —¿Qué estás mirando, Doc? —preguntó humorísticamente Jack. —¿Es que has visto alguna mancha? —Claro que no —respondió Ullman, cortante—, si hace 2 días que lavaron todas las alfombras. Wendy, a su vez, estaba mirando la alfombra que recubría el pasillo. Bonita, pero decididamente no la que ella elegiría para su casa, si algún día llegara a tenerla. De fibra azul oscuro, el dibujo era un entretejido que representaba una selva surrealista, llena de lianas, enredaderas y árboles decorados por pájaros exóticos. Era difícil de decidir de qué aves se trataba, porque el dibujo estaba hecho en negro para delinear solo las siluetas. —¿Te gusta la alfombra? —preguntó su hijo. —Sí, mamá —contestó el chico con voz descolorida. Recorrieron el pasillo, bastante espacioso. Las paredes estaban empapeladas con un material sedoso de color azul pálido, para que armonizara con la alfombra. Cada 3 metros y a una altura de algo más de 2, había lámparas eléctricas que imitaban las farolas de gas de Londres, con las bombillas enmascaradas tras un nebuloso cristal de color crema atravesado por un enrejado de hierro. —Esto me gusta mucho —declaró Wendy. Ullman le sonrió encantado. El señor Derwent las hizo instalar en todo el hotel después de la guerra. De la segunda, quiero decir. En realidad, la mayor parte de la decoración de la tercera planta, aunque no toda, fue idea suya. Esta es la habitación 300, la suite presidencial. Hizo girar la llave en la cerradura de las dobles puertas de caoba y las abrió de par en par. La vista del cuarto de estar hacia el oeste los dejó a todos boquiabiertos, como era probablemente la intención de Ullman. —Estupenda la vista, ¿no? —le sonrió. —Vaya si lo es —asintió Jack. La ventana abarcaba casi el largo de la sala de estar. Al otro lado el sol parecía detenido directamente entre 2 picos de sierra y arrojaba una luz dorada sobre las laderas de roca y el espolvoreo de nieve que cubría las altas cumbres. Las nubes que decoraban ese paisaje de tarjeta postal estaban también teñidas de oro y un rayo de sol destellaba oscuramente entre los abetos que llegaban a la línea del límite de navegación.
Jack y Wendy estaban tan absortos en lo que veían que no miraron a Denny. El chico no estaba fascinado por la ventana, sino que el papel pintado a rayas rojas y blancas que había hacia la izquierda, donde se abría una puerta que daba a un dormitorio interior, y su suspiro de asombro, que se había mezclado con el de los padres, no tenía nada que ver con la belleza. El papel estaba manchado con grandes salpicaduras de sangre seca, mezclada con trocitos minúsculos de tejido de un blanco grisáceo. Denny sintió malestar. Era como un cuadro enloquecido pintado con sangre, un aguafuerte surrealista del rostro de un hombre, contraído por el terror y el sufrimiento, abierta la boca y la mitad de la cabeza pulverizada. Así que si llegaras a ver algo, limítate a mirar hacia otro lado y cuando vuelvas a fijarte, la cosa habrá desaparecido. ¿Me entiendes? Deliberadamente miró por la ventana, con cuidado de no mostrar expresión alguna, y cuando la mano de mamá se cerró sobre la suya, respondió a la presión, poniendo cuidado en que de no estrecharla con fuerza ni transmitir ningún tipo de señal. El director le estaba diciendo a su papá algo de que no se olvidara de cerrar los postigos de esa ventana tan grande para que un viento fuerte no pudiera abrirla. Jack asentía con la cabeza. Cautelosamente, Denny volvió a mirar la pared. Las manchas de sangre seca no estaban. Los copos de color blanco grisáceo que las salpicaban también habían desaparecido. Ullman les indicaba que salieran. Mamá le preguntó si las montañas le parecían bonitas y Denny dijo que sí, aunque en realidad no le importaban nada las montañas. Mientras Ullman cerraba la puerta del salir, Denny volvió a mirar por encima del hombro. La mancha de sangre había vuelto, solo que ahora estaba fresca y corría. Ullman seguía con sus comentarios sobre los hombres famosos que se habían alojado en esa habitación. Denny descubrió que se había mordido el labio con tanta fuerza que se había hecho sangre, sin sentirlo siquiera. Mientras seguía andando por el corredor, se quedó un poco más atrás para enjugarse la sangre con el dorso de la mano, mientras pensaba en sangre. ¿El señor Halloran habría visto sangre o algo peor? No creo que esas cosas puedan hacerte daño. Por detrás de sus labios crecía un grito, pero Denny no lo dejó salir. Su papá y su mamá no podían ver esas cosas, nunca habían podido. Se quedaría callado. Su papá y su mamá se querían y eso era algo real. Las otras cosas eran solo como figuras de un libro. Algunas figuras daban miedo, pero no podrían hacerte daño. No podrían hacerte daño. El señor Ullman les mostró algunas otras habitaciones de la tercera planta, conduciéndolos por corredores que se retorcían y revolvían como un laberinto. Aquí estaban todos acaramelados, dijo el señor Ullman, pero Denny no veía caramelos por ninguna parte. Ullman les mostró las habitaciones donde había vivido una vez una señora que se llamaba Marilyn Monroe, mientras estaba casada con un hombre llamado Arthur Miller. Denny comprendió vagamente que Marilyn y Arthur se habían divorciado no mucho después de haber estado en el Overlook. Mamá, ¿qué tesoro? Si estaban casados, ¿por qué usaban apellidos diferentes? Papá y tú tenéis el mismo apellido. Sí, pero nosotros no somos famosos, Denny, explicó Jack. Las mujeres famosas conservan su apellido después de casarse porque es lo que les da de comer. Les da de comer, repitió Denny, de lo más confundido. Lo que quiere decir papá es que a la gente solía gustarle ir al cine a ver Marilyn Monroe, pero tal vez no le habría gustado ir a ver a Marilyn Miller, explicó Wendy. Pero, ¿por qué no? Si seguiría siendo la misma señora. ¿Acaso la gente no lo sabía? Sí, pero... Wendy miró a Jack en busca de auxilio. En esta habitación se alojó una vez Truman Capote, interrumpió Ullman, mientras impaciente abría la puerta. Eso fue en mi época, un hombre tremendamente simpático, de modales europeos.
En ninguna de las habitaciones había nada notable, salvo que no se veían por ninguna parte los acaramelados de los que hablaba el señor Ullman. Nada que a Denny le diera miedo. En realidad, en la tercera planta solo hubo otra cosa que le preocupó, sin que el chico pudiera explicarse por qué. Era el extintor de incendios que colgaba en la pared, antes de doblar la esquina para volver al ascensor, que seguía abierto como una boca con la dentadura de oro, esperándolos. Era un extintor anticuado, de manguera plana, que se plegaba una docena de veces sobre sí misma, con un extremo asegurado a una gran válvula roja y al otro terminando en una boquilla de bronce. Los dobleces de la manguera estaban asegurados con una pieza articulada de acero, pintado de rojo. Si se producía un incendio, uno levantaba la pieza de acero, apartándola con un empujón brusco, y podía usar la manguera. Denny era rápido para comprender cómo funcionaban las cosas. Se dio cuenta enseguida, ya a los 2 años y medio, lo que había encontrado abriendo el portón de seguridad que había instalado su padre en lo alto de las escaleras de la casa de Stovington. Se había fijado cómo funcionaba la cerradura. Su papá dijo que eso era un don, y ese don algunos lo tenían y otros no. Ese extintor era algo más viejo que otros que había visto, el del jardín de infancia, por ejemplo, pero tampoco demasiado raro. Sin embargo, le produjo una débil inquietud el hecho de verlo ahí enroscado sobre el papel de color azul claro, como una serpiente dormida, y se alegró de dejar de verlo cuando doblaron la esquina. Claro que hay que cerrar los postigos de todas las ventanas, dijo el señor Ullman en el momento en que volvían a entrar en el ascensor, que de nuevo se hundió inquietamente bajo sus pies. Pero la que me preocupa especialmente es de la suite presidencial. Cuando se instaló hace 30 años, esa ventana costó $420 y reponerla hoy costaría 8 veces esa suma. La cerraré, le aseguró Jack. Bajaron a la segunda planta, donde había más habitaciones y un corredor con más vueltas y revueltas si cabía. La luz que entraba por las ventanas había empezado ya a amortiguarse apreciablemente a medida que el sol bajaba detrás de las montañas. El señor Ullman les mostró un par de habitaciones y nada más. Pasó sin detenerse frente a las 217, la que Dick Halloran había mencionado con prevención a Denny. Con fascinación enfermiza, el chico miró el número en la chapa de la puerta. Después bajaron a la primera planta. Ahí el señor Ullman no les mostró ninguna habitación mientras no hubieron llegado casi hasta la escalera, cubierta por una espesa alfombra, que volvía a descender hacia el vestíbulo. «He aquí las habitaciones de ustedes», les dijo. «Espero que les parezcan adecuadas». Cuando entraron, Denny estaba preparado para cualquier cosa que pudiera haber. Pero allí no había nada. Wendy Torrance se sentía inundada por el alivio. Con su fría elegancia, la suite presidencial la había hecho sentirse fuera de lugar y torpe. Estaba muy bien visitar algún edificio histórico, restaurado, con una placa en el dormitorio donde se pronunciaba que allí había dormido Abraham Lincoln o Franklin D. Roosevelt. Pero era muy distinto imaginarse, junto con su marido, tendidos bajo hectáreas de sábanas de hilo y tal vez haciéndose el amor en el mismo lugar donde habían estado los hombres más grandes del mundo. En todo caso, los más poderosos, rectificó Wendy. En cambio, ese apartamento era más sencillo, más hogareño, casi seductor. Wendy pensó que pasar una temporada en ese lugar no resultaría muy difícil. «Es muy agradable». Al decírselo a Ullman, ella misma sintió el agradecimiento en su voz. Ullman hizo un gesto de asentimiento. «Sencillo pero cómodo. Durante la temporada aquí se alojan el cocinero y su mujer, o bien el cocinero y el aprendiz de cocina». «¿Aquí vivía el señor Halloran?», interrumpió Denny. «Exactamente». Con un gesto de condescendencia, el señor Ullman inclinó la cabeza hacia él. «Él y el señor Nevers». Se volvió de nuevo hacia Jack y Wendy.
Este es el saloncito de estar. Había sillas y sillones que parecían cómodos, sin ser caros, una mesita para el café que en sus tiempos había sido cara, pero a la que le faltaba ahora un trozo de madera de un lado. Dos estanterías atestadas de condensaciones de libros del Reader Digest y de novelas detectivescas de la década del 40, según advirtió Wendy, divertida, y un anónimo televisor de hotel que parecía mucho menos elegante que los que habían visto en las habitaciones. No hay cocina, claro, explicó Ullman, pero sí un montacargas.